Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Henry Giovanni Hernández Bernal del programa Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta presentación se pretende mostrar un procesador de efectos ensamblado y funcionando. Este fue trabajado en base de dos efectos de audio con el filtro FIR Windows Gaussian, el cual fue elaborado mediante la ayuda de la herramienta Simulink de MATLAB. Este procesador de efectos ensamblado que elaboré en MATLAB, el cual pues está compuesto por 12 filtros pasabanda FIR Windows Gaussian. Estos varían en sus frecuencias de corte. A continuación pues analizaremos cada uno de estos y su respuesta en el espectro de frecuencias y audio. Antes de empezar a desglosar cada uno de los filtros diseñados, pues debo decir que el procedimiento realizado para cada filtro fue pues elaborar el filtro mediante la herramienta de Filter Designer de MATLAB. A partir de esto pues se exportan los coeficientes del filtro al command window para graficar la respuesta al impulso. Por último pues exportamos todo al filtro a Simulink para ir formando pues el ecualizador de audio. Cabe resaltar que los filtros se diseñaron con una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz, la cual es la misma que la frecuencia de la canción que se va a filtrar en el ecualizador. Además, se seleccionó un orden 15 en cada uno de estos filtros. En cuanto a los resultados obtenidos en el espectro para el filtro número 1, puedo mencionar que como máximo se atenúa la señal en menos 160 dBm. La señal se estabiliza más cuando la frecuencia es de 1 a 5 Hz, teniendo en este punto una atenuación menos brusca, es decir, más cercana a los 0 dBm. El filtro 2 FIR Windows Gaussian pasabanda con una frecuencia de corte de 150 Hz a 450 Hz. En cuanto a la respuesta del espectro, se puede analizar pues para este filtro que como máximo atenúa la señal aproximadamente 160 dBm. La señal no se estabiliza en ningún intervalo de frecuencia. Para el filtro número 3, FIR Gaussian, pasabanda, frecuencia de corte de 450 Hz a 1500 Hz. Pues en cuanto a la respuesta del espectro de audio, se puede analizar para este filtro que como máximo atenúa pues la señal aproximadamente a unos menos 180 dBm. La señal se estabiliza entre 0.8 y 4 Hz y esta atenuación pues se acentúa en los menos 20 dBm. La calidad de sonido en este filtro es la mejor entre los 12 filtros diseñados. El filtro 4 pasabanda con una frecuencia de corte de 1500 Hz a 3500 Hz. En cuanto a la respuesta del espectro de audio, se puede analizar para este filtro que como máximo atenúa la señal aproximadamente unos 190 dBm. La señal se estabiliza entre los 2 a 4 Hz y esto ocurre a los 50 dBm. Para el filtro 5, pasabanda con frecuencia de corte de 3500 Hz a 7000 Hz. En cuanto a la respuesta de espectro de audio, se puede analizar para este filtro que como máximo atenúa la señal aproximadamente en 150 dBm. La señal se estabiliza entre los 2 a 7 Hz y esto ocurre a los 45 dBm. El intervalo en el que se estabiliza este filtro es el intervalo más prolongado pues hasta ahora visto. Para el filtro 6, que es una frecuencia de corte de 7000 Hz a 10000 Hz, en cuanto a la respuesta del espectro de audio, pues se puede analizar para este filtro que como máximo atenúa la señal aproximadamente en menos 120 dBm. La señal se estabiliza entre los 1.8 y los 7 Hz y esto ocurre a los menos 20 dBm. El intervalo en el que se estabiliza este filtro es el intervalo más prolongado, por eso se observan frecuencias en la señal, es decir, las frecuencias que presentan mayor ruido en la señal están por fuera de la banda que en este pues se está filtrando. Esto se verá pues en el comportamiento de los filtros posteriores a este, por lo cual concluyo que la señal
presenta mayor ruido a una frecuencia por debajo de los 7 kHz. Para el filtro 7, pasabanda una frecuencia de corte de 1000 Hz a 12000 Hz. En cuanto a la respuesta del espectro de audio, se puede analizar para este filtro que como máximo atenúa la señal en aproximadamente unos menos 140 dB. La señal no se estabiliza en ningún intervalo de frecuencia. Para el filtro 8, de pasabanda de 1200 Hz a 14000 Hz, en cuanto a la respuesta de espectro de audio, se puede analizar para este filtro que como máximo atenúa aproximadamente unos menos 150 dB. La señal no se estabiliza en ningún intervalo de la frecuencia. Para el filtro 9, de 1400 Hz a 16000 Hz, en cuanto a la respuesta del espectro de audio, pues se puede analizar que para este filtro como máximo atenúa unos menos 140 dB. La señal no se estabiliza en ningún intervalo. Para el filtro 10, con frecuencia de corte de 1600 Hz a 18000 Hz, en cuanto a la respuesta del espectro de audio, pues se puede analizar para este filtro que como máximo atenúa la señal aproximadamente en menos 150 dB. La señal se estabiliza en el intervalo de 3 a 5 Hz en menos 70 dB. Para el filtro 11, elíptico, pasabanda, con una frecuencia de 1800 Hz a 19000 Hz. En cuanto a la respuesta del espectro de audio, pues se puede analizar para este filtro que como máximo atenúa la señal aproximadamente en menos 158 dB. La señal se estabiliza pues en el intervalo de 2 a 4 Hz en menos 80 dB. Para el filtro 12, el pasabanda con una frecuencia de corte de 1900 Hz a 20000 Hz. En cuanto a la respuesta de espectro de audio, se puede analizar para este filtro que como máximo atenúa la señal aproximadamente en 170 dB. La señal no se estabiliza en ningún intervalo de frecuencia. Yo les agradezco su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su intervención. Gracias. Hasta luego.